Bienvenidos, nosotros somos Garequismo. el único canal que no analiza ni técnica, ni táctica, ni posición de balón porque el fútbol peruano no lo resiste, solo te traemos puro chongo. Garequismo. Digamos, no se veía tan bien la zona, ¿no? Era un lugar bastante peligroso y lo sabemos porque el taxi que nos llevó hasta allá, porque estuvimos allá, el mismo señor nos decía que el lugar era muy peligroso y que es más, de día es más o menos y que de noche usualmente los taxis no suelen ir porque es peligroso. Era un barrio bien peligroso y nos pareció súper extraño porque no tenía nada que ver con la ubicación del estadio. O sea, estaba hacia el otro lado y habían 4 buses con hinchas de Alianza Lima porque fue el pedido de seguridad de la policía que los hinchas de Alianza lleguen en buses, pero habían niños, había familias, había mujeres y la policía les pidió a los hombres, incluso a niños, había un niño de 15 años que baje del bus y... Polémica se vive en Brasil, luego de la clasificación histórica de Alianza Lima, empatando 1-1 en el estadio Arena Grêmio do Brasil en la ciudad de Brasil, en el país de Brasil. Se vivió un tenso momento polémico que quedará incluso para mucha más vergüenza de lo que significa un equipo brasileño, un país futbolístico, bastante futbolero, quedando eliminado y que estos nunca tienen un buen comportamiento entre sus hinchas, su policía y su sociedad. ¿Qué es lo que había pasado? Antes, durante y después, hinchas de Alianza Lima estarían reclamando a las autoridades brasileras hostigamiento de la policía. Primero, los hicieron formar por una parte externa del estadio y unos días antes el periodista Jesús Arias había ido al barrio de Brasil, justamente donde jugaba en el Arena do Grêmio do Brasil, justamente cuando él decía en el reporte que hay una zona muy cercana donde hay gente viviendo bajo los puentes, donde no se ve un buen ambiente propicio para que la gente esté haciendo colas o pueda pasar un rato antes de ingresar al estadio. La policía habría movido a todo el personal encargado de hacer entrar y formar la llegada de los hinchas de Alianza Lima que se dieron cita por la parte del norte del estadio, y ellos tenían que ir justamente por la parte noroccidental, donde hay bastante luz, bastante público, bastante comercio y hay un cordón de seguridad correcto y exacto para que la familia aliancista, que han ido un promedio de 500, 600 personas al estadio, pudieran tener un buen ambiente y una buena fiesta futbolística, porque cada persona, cada familia que va al estadio no simplemente va solo. Sin embargo, incluso mucho más de eso, la familia aliancista siempre va con su mujer, con sus hijos, con todo lo que compone su hogar, sobre todo porque obviamente están en otro país y muchos peruanos hay en toda parte del país. Entonces, la policía los sacaría de esa parte y los manda a hacer cola exactamente al lado opuesto del estadio para allí poder esperar el momento correcto donde tenga que pasar. Como dice la reportera Analu, era un lugar oscuro, peligroso, silencioso. Incluso le habían advertido ya a las personas que llevan en caravanas, en taxis, en buses, a las personas, a los hinchas de Perú u otros que no necesariamente son de Gremio o brasileros, que tengan cuidado por esa zona porque son bastante peligrosas, donde ni siquiera la policía se atreve a entrar a inspeccionar, o por lo menos para poner un círculo perimétrico o un cordón de seguridad donde no puedan pasar de repente gente que no tiene nada que ver con el fútbol y que tenga una entrada en la mano para pasar al estadio, sino que de repente quiera proceder de una forma ilegal contra el hincha peruano, hincha aliancista. Los habían llevado ahí y los habían hecho esperar por horas para que puedan ingresar al estadio, y los hinchas de Alianza Lima, los peruanos, estaban muriéndose de miedo porque no había ni siquiera nadie que le pueda hacer un resguardo. No había soldados, no había policía, no había nada. Una vez en el estadio también habría absolutamente problemas, porque cada vez que quería alentar el equipo peruano, el policía los mandaba a callar, los reprimía, le decía que baje la voz, le decía que se comporten bien, cuando el testimonio, según lo que habíamos escuchado de otras partes del reportaje, solamente estaban cantando las arengas que Alianza Lima tiene, como el Gallo Negro, como el que nos salta,
En fin, pura fiesta popular, que el folclore es parte del fútbol y los policías, según lo que habíamos escuchado, habrían dicho que bajen la voz y se comporten bien, porque si esto no progresa a favor de Gremio, hubieran problemas después, porque la gente le dijeron a los hinchas de Alianza, le habían dicho que si esto no sale bien, ¿qué significa eso? Que si Gremio no clasifica, de repente para ellos les sería muy difícil controlar a todos los hinchas y no podrían asegurar su buena salida del estadio al final. Es más, cuando sucede el gol de Barcos, habría pasado que los hinchas empezaron obviamente a llenarse de euforia y la policía empezó nuevamente a apaciguarlos de una manera no correcta, una manera que no tiene que hacer una policía brasilera. Y como hemos escuchado en esta parte, fragmento que vamos a escuchar más bien dicho, en Brasil siempre pasan este tipo de cosas. Cuando un equipo o el país de Brasil, cuando compite internacionalmente, selección o país, y no consigue el resultado adecuado o no lo consiguieron de manera muy fácil, holgada, como pensaron ellos, ganar 3, 4, 5-0, su policía empieza a reprimir no solamente a los hinchas, sino también bajan a los camerinos para bajarle la voz y la bulla que pueden estar celebrando de repente el equipo contrario. Cuando salen no los protegen, los maltratan. Ya hubo también problemas con Universitario de Deportes, y que esto le sucedió de repente al cuerpo médico de la Universidad de Deportes hace 1 o 2 años, también una amonestación cuando solamente se había defendido y estos hinchas brasileros se habían pasado del límite. La policía al cuerpo médico de la U, al cuerpo técnico de Universitario, a los jugadores y cuerpo de ayuda en utilería, los habían maltratado y la policía los maltrató todavía más, alejándolos, y lo botaron por otro lado, los llevaron a la carceleta por horas. Así siempre ha habido problemas con la policía brasilera, que en vez de poder asegurar el orden, estando ellos como locales, deben asegurar el orden del turista, todo lo contrario, siempre son abusivos y desmedidos. Vamos a escuchar parte del fragmento. De Alianza, que me pareció extraño y muy raro, y es un poco el malestar por parte de la gente de Alianza, por pedido de la policía, los reunieron a casi 50 minutos del otro lado de Porto Alegre. Oh. O sea, ni siquiera cerca al estadio. 50 minutos a la salida de Porto Alegre. De hecho, nos enteramos... ¿La decisión de la policía? El taxi que nos llevó... el taxi que nos llevó y generó el malestar de la gente de Alianza. Es más, habían niños llorando porque, ya les voy a ir contando, o sea, los llevaron 50 minutos afuera de Porto Alegre, casi saliendo, en un lugar bastante, o sea, digamos, no se veía tan bien la zona, ¿no? Era un lugar bastante peligroso y lo sabemos porque el taxi que nos llevó hasta allá, porque estuvimos allá, el mismo señor nos decía que el lugar era muy peligroso y que es más, de día es más o menos, y que de noche usualmente los taxis no suelen ir porque es peligroso. Era un barrio bien peligroso y nos pareció súper extraño porque no tenía nada que ver con la ubicación del estadio. O sea, estaba hacia el otro lado y habían 3 buses, 4 buses con hinchas de Alianza Lima, porque fue el pedido de seguridad de la policía que los hinchas de Alianza lleguen en buses, pero habían niños, había familias, había mujeres, y la policía les pidió a los hombres, incluso a niños, había un niño de 15 años que baje del bus y obviamente para revisarlos, ¿no? Pero habían señoras, habían madres de familia que obviamente por el lugar y por la situación se empezaron a preocupar, y de verdad nos pareció súper raro porque era un lugar que no tenía nada que ver y ni siquiera estaba cerca del estadio. Es más, nosotros hemos hecho el recorrido y nos hemos demorado de ese lugar que les digo, que está casi a las afueras de Porto Alegre, hasta el estadio, nos habremos demorado como 50 minutos. Los han expuesto y la policía de Brasil pasa siempre exponiendo a todos los que van. Claro, siempre. El maltrato de la policía en Brasil. Y Brasil, para la Rusia, sin nada. Yo creo que... yo lo que
Perdón. Yo creo que es una yo creo que es una exposición porque no tenía absolutamente nada que ver con la cercanía al estadio. Es más, los hinchas totalmente innecesario, llegaron fastidiados, preocupados. Gorda, siempre los hinchas argentinos les ha pasado mucho que van y los agreden, los policías se pasan de la línea, o sea, abuso de autoridad, y ahora pues un reclamo, una queja. No, pero solo en Brasil está pasando. En Brasil además dan facilidades, exactamente. Parece que y son familias las que han ido, ¿no? Y ellos son los que más se quejan del racismo. Por eso. Son los que más se quejan del racismo. Entonces yo entiendo de que debe ser un en este caso de la exposición a gente que... Pero el resentimiento viene de antes, seguramente. No, pues y se le están pasando la factura a en Brasil siempre pasan esas cosas. Analu. No había tanta emoción por ver a Gremio, por el mal momento, no viene bien el equipo de Río Grande do Sul, pero cuéntanos un poco qué pasó en este día, ¿no? Porque de venderse 25 mil, terminó prácticamente llenándose el estadio. Sí, prácticamente igual no estaba del todo lleno, habían de hecho algunos espacios, pero sí terminó llegando mucha más gente de lo previsto. Y ustedes saben que en la previa, que estuvimos con Rodrigo y con Lucho, estuvimos caminando y grabando por la zona donde se ubican los hinchas de Gremio, que es similar por ahí de repente a afuera de Matute, donde la gente come, donde la gente hace un poco los previos. Acá también hay algo similar para el hincha de Gremio. Estuvimos recorriendo un ratito ese sector y todos, no les miento, a todos decían que Gremio ganaba 3-0. Que ganaba 3-0 y que el partido lo iba a pasar por encima Alianza Lima, que Gremio venía de ser campeón claramente, por más que de repente en el torneo local no le estaba yendo bien, pero un equipo con casta, con experiencia en Copa, Libertadores como Sudamericana, y que el partido iba a terminar sobrado y mínimo, el comentario de muchos, 3-0. Obviamente el hincha, cuando Hernán Barcos mete el gol, automáticamente se pararon de la tribuna y se fueron retirando del estadio. Un apunte. Si te gustó el video, te pedimos suscribirte al canal, darle un like y en los comentarios escribir tu opinión. Eso nos ayuda mucho para seguir subiendo más contenidos. Si quieres otros videos, lo dejamos relacionado en la esquina superior del video y tenemos otros que puedes encontrar en nuestro canal. Hasta pronto.